Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Hablando Claro. Marc, los saludo con mucho gusto como siempre, como todas las noches. El día de hoy tenemos mucha información, tanta información que de hecho lo vamos a partir en dos bloques. Este bloque y uno que estaremos publicando mañana antes de mediodía. En el bloque de mañana, y es importante que les comente, vamos a hablar de este nuevo desvío que se ha encontrado a través de una investigación de Carlos Loret, publicada el día de hoy en El Universal, donde con todos los documentos en la mano se habla de un desvío de fondos con la compra de los vagones de la línea 12 del metro de más de 1,100 millones de pesos. De hecho, se llega a calcular en más de 6,000 millones de pesos el desvío. Cuando hablamos de el partido de la honestidad valiente, ahora resulta que la corrupción en este partido es en extremo superior a lo que se podría comparar con las viejas usanzas del PRI. Este primer bloque lo vamos a dedicar para hablar de las iniciativas que ha enviado el presidente al Congreso. ¿Y esto por qué? Y aquí les pido que sean muy analíticos porque esto es muy importante. Primera, el día de hoy se da a conocer que la Comisión Federal de Electricidad en conferencia de prensa, y esto a instancias de una declaración de senadores del PAN, resulta que la Comisión Federal de Electricidad está preparando y está programando apagones en todo el país. ¿Esto por qué razón? Bueno, pues porque estamos al límite de la capacidad de producción de la CFE y con las nuevas políticas de ir todo en contra de la iniciativa privada en la generación de energías tanto tradicionales como renovables, pues obviamente la CFE no está preparada para la demanda, la carga eléctrica que demanda la industria y también la población civil, las casas habitación, tu casa, mi casa en todo el país. Esto quiere decir que la CFE está trabajando al límite. Y no se nos olvide que a instancias de este gobierno ahora también se pretende seguir produciendo energía eléctrica a través de la quema de combustóleos, a través de la quema de carbón, por loco que parezca. Y esto no es una exageración y no estoy poniendo calificativos, es real, literalmente se está produciendo electricidad con carbón y con combustóleo. Dos fuentes de energía que están totalmente prohibidas en la mayoría de los países del mundo, salvo en los países con prácticamente nulo desarrollo, por obvias razones. Pero el hecho de que la CFE esté programando cortes a la energía eléctrica, como ya pasamos hace algunos meses, como ya lo vivimos en gran parte del país, donde se dieron pretextos estúpidos que fueron desmentidos, mentiras como es todo lo que pasa con este gobierno para justificar esos apagones, la realidad es que el sistema está sobrecargado y esto es tremendamente grave. La inmensa mayoría de la industria en el país y en cualquier país medianamente desarrollado funciona con energía eléctrica. Ustedes imagínense lo que quiere decir que tengamos apagones. Nuevamente tengo que hacer el parangón con Venezuela. Nuevamente tenemos que hacer otra vez una comparación con ellos. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos. Y cuando me dicen que exagero, cuando me dicen y veo comentarios de chairos, y perdón que use el término, pero para que nos entendamos muy claro, que estoy exagerando y dónde estoy viendo yo la dictadura, dónde estoy viendo que vayamos hacia un país comunista. Pues señores, abran los ojos. En estas cosas se ven claramente hacia dónde están llevando el país. Entonces, nuevamente viene una declaración de senadores del PAN, por lo cual tiene que salir Bartlett y los monigotes que tiene ahí a su lado, y no les queda otra más que aceptar que en efecto están con focos prendidos, pero que lo van a resolver. Yo no sé si a ustedes les deja tranquilo que esta sarta de ineptos, corruptos, sean los que digan que van a corregir esta situación. Estamos hablando de una situación muy grave. Y ahora la iniciativa que presenta el presidente ante el Congreso de la Unión es justamente convertir a la CFE en un monopolio de gobierno, en una empresa paraestatal monopólica, donde prácticamente son los únicos que pueden dedicarse a producir energías en el país. Esto le viene a dar al traste a todas las inversiones extranjeras y nacionales que se habían hecho de iniciativa privada para producir energía mucho más barata. Entonces, ¿quiénes son los primeros afectados si es que esta iniciativa o esta locura
logra ser autorizada, logra ser aprobada en el Congreso. Pues los afectados vamos a ser tú y yo, que vamos a estar pagando hasta 5 y 6 veces más el costo de la luz, cosa que venimos haciendo ya todos los meses. Esto es, si a ti pagar tu recibo de luz te cuesta hoy 10 pesos, si tuviéramos la energía alterna que estaban haciendo y que estaban empezando a producir y a desarrollar las empresas privadas, estarías pagando en vez de 10 pesos, 2 pesos. Y esos son datos absolutamente reales. Nuevamente, como todo lo que informamos aquí. Entonces es otra vez, perdón, pero es joder al pueblo simplemente por el capricho y el berrinche de volver a México a los años 50, donde todas las empresas que se consideraban estratégicas estaban en manos del gobierno. Y yo el día de hoy, en este momento, te pregunto a ti y a cualquiera de los chairos que nos ven, denme un ejemplo de una empresa gubernamental que funcione, una sola. Porque tal vez ya se les olvidó o ni siquiera tenían conciencia cuando en este país Teléfonos de México, para poner un ejemplo, era del gobierno y tenías que esperar meses, a veces un año, para que te instalaran una línea de teléfono, que además eran carísimas. Hacer una llamada de larga distancia era prácticamente acabarte los ahorros, porque se te cobraba por minuto, no por segundo, por minuto, y caro. Acuérdense de eso. Hoy por hoy, gracias a la competencia, iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, tenemos un servicio de telefonía celular y telefonía fija, inclusive redes, que es razonablemente eficiente y considerablemente más económico que lo que teníamos cuando era manejado por el gobierno. Y este mismo ejemplo lo podemos poner donde ustedes quieran. Denme la industria que ustedes quieran. Yo quisiera que me pudieran dar ejemplo de una que funcione bien. Esta es la primera iniciativa. Por supuesto, creemos que ahora no va a poder pasar. ¿Por qué? Gracias a las votaciones del 6 de junio. Gracias a que ahora la oposición tiene mucho más peso en el Congreso. Otra de las propuestas, y tal vez la que causa un poco más de temor, aun cuando la verdad es que las tres son terroríficas, la reforma del INE. ¿Qué pretende con la reforma del INE? Pues, como ya lo ha dicho claramente y no ha dejado de utilizar su megáfono como merolico en la calle, lo que busca con la reforma del INE es que el Tribunal Judicial, el Poder Judicial, tome a su cargo las elecciones del país, reducir las diputaciones, eliminar a los plurinominales. Y esto yo sé que es una propuesta que muchos venimos haciendo desde hace años, pero aquí es donde les pido que sean muy objetivos y muy analíticos. Las condiciones del país han cambiado drásticamente desde que entró esta supuesta 4T, esta cuarta tragedia, no cuarta transformación. Es una transformación hacia el infierno lo que estamos viviendo. Cuando nosotros pretendíamos, ciudadanos me refiero, partidos políticos y todos estábamos a favor de que se eliminaran los diputados plurinominales, teníamos una democracia que era más libre. No teníamos la persecución de todo el Estado, de todo el peso y el poder del Estado como lo tenemos hoy. Y teníamos un balance entre partidos en el gobierno, sobre todo en el Congreso, independientemente de quién fuera el presidente y a qué partido perteneciera. Pero el día de hoy, señores, tenemos un partido que tiene poquito menos de la mitad de los diputados a su cargo. ¿Qué pasaría si se eliminan los plurinominales? Hoy la bancada del PRI tiene más diputados plurinominales que diputados por elección directa. Esto quiere decir que prácticamente el PRI desaparecería, el PRD desaparecería. Partidos como Movimiento Ciudadano, PT, etcétera, estarían prácticamente perdiendo sus registros. Y esa no es la forma de ahorrar dinero, mucho menos en una situación actual, que es lo que busca el presidente, tener simplemente un sistema de dos partidos, los que están conmigo y los que están contra mí. Y ahí, a como están hoy las votaciones, como están hoy los porcentajes, pues estaríamos hablando de Morena y el PAN, punto. Toda la oposición tendría que sumarse en un solo partido, pero en un partido que estaría brutalmente debilitado. Entonces, mucho cuidado con estas propuestas que van a sonar muy atractivas, porque definitivamente, como repito, como merolico en plaza, va a estar repitiendo uno y otro día, todos y cada uno de los días en su circo mañanero, que es muy bueno eliminar a 200 diputados plurinominales. Pero esto quiere decir que estaríamos convirtiendo a México en un sistema de dos partidos únicamente, como sucede nuevamente, valga. Yo sé que pasa en Estados Unidos, pero veamos el ejemplo de Venezuela, porque definitivamente nos parecemos más a ellos que a nuestros vecinos del norte. Y esto querría decir que tendríamos el partido en el poder y los de la oposición que nadie hace caso y nadie pela y se
Ya como se hace en todos lados, se reprimen manifestaciones, se hacen investigaciones a modo, cosas que obviamente se van a hacer ahora. ¿Por qué el presidente dice que él probablemente quisiera negociar con diputados del PRI? Esto es muy obvio. Como todos sabemos, hay muchos diputados en el PRI que tienen cola que les pisen. ¿Y qué están haciendo ahorita? Ya lo hicieron con el presidente del Partido Verde. Acaban de mandarle, pues obviamente hacerles investigaciones en Hacienda, investigaciones por corrupción, mil cosas, simplemente porque el señor se atrevió a decir que no era, un pacto para toda la vida la alianza del Partido Verde con Morena, que eso podría inclusive volverse a platicar, pensarlo y tomar una decisión. Al momento de decir eso, por supuesto, no le gusta al presidente, ya que el Partido Verde agarró bastantes diputados y entonces mandan a investigar al presidente del partido. Esto es simplemente aventar toda la carga y todo el peso del Estado, porque pues obviamente les va a dar miedo. ¿Puede pasar esto con diputados del PRI? Es muy posible. Y ahí es donde tenemos que estar todos muy al pendiente. Hay obviamente Alito Moreno, y ha sido muy claro, donde dicen que están perfectamente blindados, que esto no va a suceder. Sin embargo, como dicen por ahí, y sobre todo en políticos, todos tienen un precio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, hay otra cuestión, y yo sé que esto es complejo a veces hasta de entender. Cualquier modificación que haga el presidente, de las que todavía tiene el poder para hacer, a la Constitución, pueden ser, como ya ha sucedido con la reforma energética, la reforma a la energía eléctrica y todo este tipo de cosas que han sido rechazadas y se han manejado como inconstitucionales. El otro recurso que tendría sería que en el Tribunal Superior de Justicia de la Federación, en el Poder Judicial tal cual, él tuviera mayoría de votos. Y para esto requiere que 4 magistrados, 4 jueces, para que se entienda más claro, tienen que votar a favor de las iniciativas del presidente. Hoy se entiende que tiene 3 a favor. Nada más que hay un pequeño detalle. A finales de este año se tiene que renovar a uno de ellos. Y recordemos que todos los candidatos para renovación de estos magistrados son a propuesta del presidente y se aprueban y se autorizan en el Congreso. Entonces podría ser el as bajo la manga que está buscando Andrés Manuel para poder llevar esta locura de modificaciones a la Constitución y a todos los tratados que se han hecho y poder llevar a cabo tanto el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. El que no creo que pase sería definitivamente la reforma del INE, que hoy no es conveniente. En ese caso tendríamos que hablar de cambiar totalmente el sistema político, pero no con estas propuestas que lo que está buscando es su conveniencia al 100% y que la 4T sea una transformación permanente. Eso es lo que busca Andrés Manuel. Por eso tratan de que todas sus reformas sean a nivel constitucional, quedan como leyes en la Constitución y eso obviamente durará en ocasiones hasta por décadas. Entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Cuál es la tercera propuesta? El que el ejército se haga cargo directamente de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pasaría a formar parte directamente de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto es, aun cuando nos queda claro simplemente con verlos en la calle que son militares, hoy por hoy recuerden que la aprobación que hicieron los partidos de oposición para poder crear la Guardia Nacional fue, en primer lugar, tenían que tener mandos civiles. Nadie quiere militarizar al país. No era la intención. Y además no era permanente. Esto tenía una vigencia de máximo 5 años. Quiere decir que le quedarían 2 años de vida con el pacto original. Después de eso tendrían que regresar a sus cuarteles quienes son militares y los pocos o algunos civiles que antes eran policías, algunos de la Policía Federal y cuestiones por el estilo, tendrían que regresar a corporaciones civiles, a diferentes organismos policíacos. Sin embargo, lo que pretende Andrés Manuel es hacer esta reforma para que entonces la Guardia Nacional sea pues simplemente una dependencia más como podría ser la Fuerza Aérea, la Marina, etcétera. Aquí tenemos que recordar también, y es importante, por eso de verdad, es muy importante conocer nuestra historia. Por ahí hay un dicho: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y no se nos olvide que quien sacó al ejército, a los militares de la vida política, de los cargos importantes, así como tuvimos muchos presidentes que eran militares, fue precisamente el PRI. El PRI tiene una
tradición de ir en contra de la militarización del país y obviamente con todo el respeto institucional que siempre mostró hacia las Fuerzas Armadas, pero sin que el ejército estuviera en la vida pública. El ejército tiene que estar en sus cuarteles. Y por más argumentos que pueda dar el presidente, de ninguna manera yo aceptaría, y espero, creo que ustedes tampoco, tener un ejército que está cuidando las calles y que todas nuestras policías prácticamente se han vuelto militares. Tener un país absolutamente militarizado sucede únicamente en dictaduras, en gobiernos totalitarios, con todas las consecuencias que hemos visto a través de toda la historia y que a mí me ha tocado presenciar a través simplemente desde que tengo algo de conciencia y de uso de razón. Entonces, esto no es de ninguna manera algo aceptable. Son 3 reformas que por supuesto son de fondo y que tienen que ir totalmente ligadas a los intereses de la 4T. Y esto que voy a comentar ahorita no lo van a escuchar en ningún otro lado, porque resulta que a todos los demás comunicadores, inclusive, a pesar de que puedan sacar información e investigaciones, pues la realidad es que sus opiniones se quedan muy suaves. Entonces vamos a hablar las cosas claras. Cuando uno realmente quiere llevar a un país al neocomunismo, porque así se llama lo que están haciendo aquí, y tampoco es un secreto, y tampoco es un análisis que saliera solo de mi cabeza, está escrito, señores, nuevamente, para quienes tengan un poquito de dedicación y se vayan a buscar la información, váyanse a buscar, por favor, los lineamientos del Foro de Sao Paulo. Como he dicho en otras ocasiones, tienen que leer, pero vale la pena hacerlo. Hoy Grupo Puebla, búsquenlo como quieran, el cual está firmado, signado perfectamente bien por México, obviamente directamente a través primero del PRD y después ahora de Morena. Este gobierno lleva casi el 80% de todos esos lineamientos cumplidos. Y dentro de esos lineamientos es evidente y es muy claro que necesitamos tener al ejército en las calles. Requerimos de un país militarizado, porque esto lo que hace es garantizar que la misma persona siga en el poder, su mismo partido, su misma descendencia, sus mismos correligionarios, o como se dicen ellos, como dice el tipo este que insisto en que le regalemos una barra de jabón, como dice Noroña, ¿cierto? Mi camarada, al pleno estilo cubano o soviético, porque así se refiere el camarada presidente y o sea, por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no es un juego de niños. No estamos en la preparatoria en los años 60 o 70. Esas ideas rojillas son totalmente anacrónicas, totalmente fuera de realidad, y eso es para llevar a un país a la miseria, al control, al dominio y a la pérdida absoluta de sus libertades. Entonces, queridos amigos, yo les pido que tengan que pongan mucha atención, que estén muy pendientes, porque esto más que desmotivarnos, esto nos tiene que prender las pilas. Quien mueve y quien decide los cambios en un país son sus clases medias. Eso es histórico. Las clases medias, ¿por qué? Porque son las más informadas y porque también por otro lado somos los que más perdemos. Los millonarios agarran su dinero y se lo llevan a otro lado. Los pobres seguirán siendo pobres. Pero nosotros somos los que más perdemos y somos quienes generamos los cambios. Pero para eso necesitamos estar informados, necesitamos exigir a la oposición, a la Alianza Va por México, que se mantenga como está. Necesitamos la generación de liderazgos, necesitamos una voz cantante. No existe una voz en la oposición en México. Tenemos diario al presidente en sus mañaneras, diario, utilizando, parece que fuera estas bocinas para la alerta sísmica en la Ciudad de México. Todo mundo lo oye, pero ¿a quién escuchamos de la oposición? A Diego Fernández de Ceballos, como bien hace sus comentarios y aquí los publicamos, pero que ya no está activo en la vida política, ni siquiera en su partido. ¿O a quién? ¿A quién tenemos de líder? Nos urge un liderazgo, nos urge, porque Ricardo Anaya, por mucho que esté haciendo campaña, creo que por lo menos no ha jalado lo que tiene que jalar. Necesitamos un verdadero líder, una voz cantante, alguien que mueva dentro de la política. Y esto también tenemos que exigirlo nosotros, que se vaya en coalición con los partidos, y también en su momento tendremos que exigirle a Movimiento Ciudadano que se sume. Si Movimiento Ciudadano se hubiera sumado a Va por México, en estos momentos no tendría ni siquiera mayoría simple Morena. Y eso, señores, haría una gran diferencia. Esto es lo que tenía que decirles el día de hoy. No es muy agradable. Y por favor, como siempre se los pido, ayúdenos váyanse a la página, aquí donde está el logo de Hablando Claro, denle clic y ahí hay un botón que dice seguir. Píquenle en seguir, no pasa nada. Además les va a llegar las notificaciones de cada video que subamos de nuestros en vivos.
nos ayudan a que el canal tenga fuerza y por favor, si pueden compartir el video, ayúdenos a que nuestra información llegue a todos los demás. Les deseo que pasen una excelente noche, hablando claro.